Bien, buenas noches a todos y a todas. Antes de nada, bienvenidos y bienvenidas este viernes a este Centro Cultural de Guareña. Y antes de empezar, darles sin duda las gracias por la enorme acogida que ha tenido ya esta presentación y la enorme acogida que ha tenido también en las redes sociales desde que lanzamos, en este caso, el cartel, y también por las numerosas tiendas y comercios de Guareña que lo hemos ido poniendo durante los últimos días. Este libro que tengo entre mis manos se llama Belén desde el cielo. Es un libro, sí, pero es la historia de un relato que en su parte central, luego lo van a poder comprobar una vez que puedan comprar ese libro, cuenta la historia de una joven luchadora contra la encefalitis autoinmune NMDA. Ahora sabremos también qué es esta enfermedad, que aunque, como dice en la contraportada del libro, se la llevó para siempre, nos sirvió a todos y a todas, tanto dentro como fuera de la familia, para que Belén sin duda nos diese una lección de cómo aferrarnos a la vida. Un libro que se gestó en unos pasillos de la UCI de Mérida, que entre lágrimas, muchas lágrimas, fue creciendo en casa, aquí en Guareña y en el campo, y que ahora finalmente ve la luz. Lo vais a poder comprar una vez que termine esta presentación sobre esa enfermedad de la lucha de una guerrera, como fue Belén, contra esta enfermedad que nos la arrebató de nuestro lado, pero siempre está en nuestros recuerdos. ¿Quién no conocía a Belén aquí en Guareña? Muy pocas personas. De hecho, eso se ve reflejado hoy, aquí con vuestra presencia en este salón de actos de este Centro Cultural de Guareña, que, por cierto, queremos agradecer al Ayuntamiento por su cesión y colaboración en todo lo que hemos necesitado para la presentación de este libro. Lo decía antes, ¿quién no conocía a Belén en Guareña? La respuesta es esta de esta noche, pero también la respuesta que dio el pueblo con las preguntas, con el montón de preguntas que nos hicieron a todos y a todas durante los 9 meses, casi 9 meses de infiernos, de mazazo, de malas noticias, algunos días también de buenas y esperanzadoras, pero quedó muy poquita gente sin preguntar por Belén durante ese tiempo. Belén fue una niña, una joven muy querida por la gente de sí, pero sin duda no es algo nuevo, es una niña que se dejaba querer muy fácilmente por su trato y su empatía que tenía para con los demás. Este libro que tenemos en nuestras manos, que tengo en nuestras manos, se llama Belén desde el cielo, lo ha escrito su madre, María del Mar Aza. Buenas noches también. Buenas noches. ¿Qué tal todos estos días? Bueno, un poquito nerviosa. Un poquito, ¿no? Sí. Y también tenemos con nosotros aquí a Francisco Luis Pérez Caballero. Fran, yo te voy a llamar Fran, mejor, ¿verdad? Que es uno de los médicos, de los doctores que estuvo al frente con Belén en esos 9 meses de UCI, también, que sin duda... yo quiero pedir, antes de empezar, un primer aplauso que sirva en nombre de agradecimiento por todo lo que hicisteis por Belén. Por favor, un fuerte aplauso para ellos y para ella. Yo que tuve la oportunidad de entrar algunas veces en esa visita, sobre todo por la tarde, por todo el cariño, luego lo dirá sin duda también María del Mar, pero por el cariño con la que la tratabais, como tratáis al resto de los pacientes, es algo que sin duda a mí, la primera vez que entré, me quedó no sorprendido, pero la verdad es que los tratáis a todos y a todas muy bien. Así que de nuevo muchas gracias en nombre de todos. Francisco Luis Pérez Caballero, Fran, es facultativo especialista del área de medicina intensiva del Hospital de Mérida, especialista también en medicina familiar y comunitaria, presidente ejecutivo de la Comisión de Humanización de la Asistencia del Área de Salud de Mérida, médico adjunto, responsable de la consulta síndrome post-cuidados intensivos, de la que vamos a hablar también en los próximos minutos, y es miembro del grupo Ítaca. Agradecerte, como decía antes, muy especialmente tu presencia aquí esta noche. Y antes de conocer un poquito más a Belén, de hecho vamos a seguir un poquito el guión del libro, ponnos en contexto, ¿qué es esta encefalitis autoinmune? Hay muchos tipos de encefalitis, ¿no? Pero luego hay concretas, ¿no? En el caso de Belén,
Inicialmente no sabíamos cuál era el diagnóstico. Ingresó por un deterioro neurológico agudo en una chica muy joven. Ingresó en la planta de neurología, porque es donde ingresan este tipo de patologías. Y como progresaba y evidentemente le dificultaba la respiración, pues la ingresamos en la UCI por ese motivo, para darle soporte, sobre todo respiratorio, y para completar el estudio, ¿no? Una vez que diagnosticamos que era una encefalitis autoinmune, que se diagnosticó principalmente a través de la clínica que tuvo Belén previa al ingreso en la UCI, deterioro, alteraciones neurológicas, neuropsiquiátricas, porque también estaba como alteraciones del comportamiento, con cefaleas, que es como inicialmente la clínica inicial, y posteriormente pues con la análisis del líquido cefalorraquídeo y pruebas de imagen. Casualmente, yo estaba rotando fuera en ese momento, estaba rotando en Badajoz, y entré de guardia el día que ingresó Belén por la mañana. Y a mí me sonaba del MIR, de que chica joven con deterioro neurológico había que buscar tumores en el ovario. Hablé con la radióloga que estaba de guardia ese día y le pedí, por favor, que sabía que no era urgente, pero que teníamos que descartar si había tumores en el ovario, diagnosticarlos cuanto antes para quitarlos cuanto antes, porque era la causa del deterioro neurológico. La radióloga, se alinearon los astros ese día porque la radióloga era buena gente y aceptó el TAC. Se diagnosticaron los dos tumores, los teratomas ováricos, que es la principal causa de la encefalitis autoinmune, la causa de la producción de anticuerpos. Estos tumores en el ovario producen una serie de anticuerpos que son los que producen el daño cerebral. Al día siguiente, la mañana siguiente, se habló con las ginecólogas, se retiraron los dos quistes, los dos tumores, que además eran grandes, y se iniciaron pues las medidas de tratamiento. La encefalitis autoinmune, la prevalencia a nivel mundial es muy baja, hay muy pocos estudios, están entre un 6%, un 10% de todos los casos que puedan estar relacionados, en concreto el anti-NMDA, porque luego autoinmunes hay varias, muchas, ¿no? Hay muchos anticuerpos que pueden producir, incluso infecciones también pueden desencadenar la producción de estos anticuerpos. Iniciamos las primeras terapias que estaban indicadas, principalmente corticoides, y luego pues inmunoglobulinas y plasmaféresis, que era la terapia de primera línea, ¿no? Vimos que pasaban los meses y que no había mejoría, y decidimos pues hacer un abordaje más multidisciplinar, es decir, involucrar a los profesionales que hasta ese momento pues eran los que más sabían del tema, que eran los del Clínic de Barcelona. Contactamos con el servicio de neurología de allí y nos comentaron que tenían la referencia de España y ahí prácticamente a nivel mundial tenía poca experiencia en personas jóvenes, como era el caso de Belén, sin factores de riesgo, con una buena calidad de vida, y ellos no podían determinar el pronóstico que te iba a tener Belén. Entonces no nos podían decir, pues son 4 meses, son 8 meses, son 6 meses. Porque era un pronóstico grave ya desde el principio. Era grave desde el inicio, y los pacientes que responden a la primera línea tienen luego muchas secuelas, sobre todo cognitivas y psiquiátricas. O sea, les quedan como, son neurocognitivas, ¿vale? Sí sobreviven a la enfermedad. En el caso de Belén intentamos segundas líneas, varias, porque de hecho tuvo varias líneas de tratamiento de segunda línea que pueden tener beneficio o no pueden tener ninguno, pero no pudimos tirar la toalla porque el centro de referencia no nos daba una seguridad de un pronóstico claro. Es decir, si nos hubieran dicho, pues a los 6 meses, a los 8 meses, a los 10 meses, cortáis, dejáis de poner tratamientos porque no va a haber mejoría. Sí que inicialmente nos dijeron que a partir del 6º mes de haber intentado varias líneas, si no había mejoría, lo más probable es que el pronóstico iba a ser muy, muy malo, a corto plazo. Pero claro, evidentemente, con 21 años en ese momento que tenía Belén, sin factores de riesgo, que no tenía ninguno, pues era muy complicado de tirar la toalla a un equipo que está acostumbrado pues a intentar dar el mayor beneficio posible a nuestro paciente. Es cierto que llega un punto que tienes que valorar, ¿no?, el riesgo-beneficio y un factor que nosotros denominamos la futilidad, ¿no?, que es cuando
una indicación, un tratamiento, deja de tener indicación, ¿vale? Deja de aportar beneficio, ¿no? Cuando pensamos que un tratamiento va a ser fútil, pues lo que decidimos es retirarlo y establecer medidas de confort. Es cierto que en los últimos momentos de Belén, cuando estaba en el 8º mes, sí que parecía que se había estabilizado, o sea, no parecía que iba a más la enfermedad. Por eso decidimos dar de alta a Belén a la planta y ver cómo era la evolución en la planta. ¿Puede dejar uno el trabajo en el trabajo y no llevárselo a casa? Eso es como todo, ¿no? Nosotros, a ver, tenemos nuestro título, ¿no? Pero somos personas. O sea, Fran médico puede mantener unos límites y Fran persona puede mantener otros límites que ya los decide pues mi persona, ¿no? Entonces, hay veces que te extralimitas, evidentemente. Yo tengo el teléfono móvil, por ejemplo, de muchos de mis pacientes y muchos pacientes tienen mi teléfono, como el caso de María del Mar, ¿vale? Entonces, ahí lo que le digo, que el límite profesional se marca de una forma y luego el límite personal pues ya lo marca cada persona, ¿no? Entonces es muy complicado no llevarte para casa a ciertos pacientes, sobre todo porque muchas veces, y la gente porque no piensa en ello, ¿no? A nosotros cuando se nos mueren pacientes son pequeñas cicatrices, no porque lo hayas hecho mal, sino por la situación en la que te encuentras y el hecho de que pienses que si has hecho todo lo posible por esa persona, ¿no? En el caso de Belén, nosotros como equipo sí estamos tranquilos de que hemos hecho todo lo que estuvo en nuestra mano para intentar que Belén saliera adelante. Muchas veces lo hablábamos con María del Mar, es decir, con el doble de años de Belén probablemente no hubiera durado ni la mitad de tiempo. El problema es que era una chica de 20 años, sin enfermedades, que evidentemente iba a luchar hasta el final como lo hizo. Luchó durante 9 meses con una enfermedad que es fulminante, aunque se coja tiempo. La mortalidad es muy alta y no solo la mortalidad, sino la recurrencia, es decir, los pacientes que se recuperan tienen casi un 50% de que vuelva a recurrir la enfermedad a pesar de haber tenido un tratamiento adecuado y haber el momento agudo haberlo salvado. Pues de nuevo agradecerte en nombre de todo el equipo, todo el trabajo que hiciste. Quédate ahí porque luego te voy a preguntar esos cuidados post-UCI que también son tan importantes. Muy agradecido de que me hayáis invitado, además porque Guareña es mi pueblo político, sí. Entonces yo encantado de venir. Pues no te vayas porque ahora vamos a conocer quién era Belén y quién es Belén. Bueno, pues Belén, como bien conocéis casi todo, era una chica agradable, siempre riéndose, muy simpática, amiga de sus amigas. Ya podía ser con personas más jóvenes que ella, personas de su edad o personas mayores que hacía buenas amigas con todo el mundo. En el libro lo vais a poder encontrar, pero ¿cómo fue Belén de pequeña? Pues la primera vez que la vimos, de que me la pusieron encima con esa carita, esa pompita en la boca, pues es una alegría que es inmensa. Todo o casi todo de los que estamos esta noche aquí somos padres y sabemos la alegría que te puede dar un hijo, pero ella pues era especial para mí, para la familia, y nada más que tengo palabras buenas hacia ella. Claro, yo en estos como estos me gusta decir, hay que ser objetivos. Hoy no podemos ser objetivos ninguno, no vamos a ser objetivos, es imposible. Eso, que era se hacía amiga de todo el mundo, es verdad, porque íbamos a excursiones y con todo el mundo hablaba. Sí. Y bueno, si no conoces a nadie, pues se puede hablar con todas las personas posibles, ¿no? Exacto. Era fácilmente de relacionarse con Belén, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Además que mucha gente pues me lo siguen diciendo, ¿no? Que iba a lo mejor por la calle y ella el buenos días, buenas noches,
Era una niña que siempre era muy entrometida con todo el mundo. Y la verdad es que hay muchas anécdotas también de ella. Para escribir otro libro, casi. Exactamente. Y siempre alegre. Y siempre, siempre. Ella no tenía penas ninguna. Y si las tenía, se las guardaba. Sí es cierto que Belén era también mi amiga, mi confidente. Nos llevábamos muy bien como madre e hija. Mucha gente nos decían que sí éramos hermanas. Eso parece. Y de que es verdad. Y en los momentos más difíciles, pues siempre la he tenido ahí, igual que ella también me ha tenido a mí. Me contaba todos los problemas que podía tener o preocupaciones, pero si ella a ti te veía que estabas preocupada, pues intentaba como de darle un pequeño giro para que tuviese ese problema como que no era un problema en sí. Son formas de afrontar la vida también. Sí. Es decir, los problemas, esto viene solo, ¿no? Exacto. Hay que disfrutar y afrontar la vida lo mejor que se pueda, mediante cuanto se pueda, ¿no? Exactamente. Pero sin duda Belén era así. Ya sabemos lo que es la encefalitis autoinmune, la NMDA. Vamos a seguir un poquito el guión de lo que vais a poder encontrar después en el libro. Vamos a ir por capítulos. Hemos conocido quién era Belén, cómo era Belén. ¿Cómo empezasteis a notar, cómo empezó a notar en casa lo que le podía suceder a Belén, o que algo no estaba funcionando bien, que algo no iba bien? Bueno, pues en verdad ella empezó, recuerdo que fue el sábado de feria, que salió con las amigas y ahí ya empezó ella, que recuerdo que una de las amigas le dijo que se había tomado un cubata y parece que se había tomado una botella, por así decirlo. Que es cierto que en el hospital, cuando me lo preguntaron de que yo le dije que había estado en la feria, por el miedo siempre de si alguien te echa algo en la copa o lo que sea, hasta que descartaron de que no venía nada de ahí. Empezó con dolores de cabeza, estuvo 3 días hasta que ingresó y sí que es cierto de que mantenías una conversación con ella y ella en ese lo mismo te seguía y luego ya se iba a otro tema que no era de la conversación. Entonces pues ahí fue cuando yo se lo noté y su padre decía de que estaba de broma y yo le dije que no, que a la niña le pasaba algo. Y eso eran los síntomas, que los dolores de cabeza, el que estaba tan pronto estaba aquí como se iba de concepto, y fueron los síntomas que le notamos. Centro de salud en primer lugar, urgencias en Mérida. Exactamente. Fuimos aquí, aquí le ponían calmante. Luego vamos a Mérida, dicen que era una encefalitis migrañosa, ya que ella padecía de migrañas, entonces pues nos pensábamos de que podía ser cierto. Yo siempre le decía a Belén, pues tómate un calmante, éntrate en la habitación, cierra las ventanas y túmbate un ratito y a ver si se te pasa. Pero veíamos de que no se calmaba. Que no se calmaba. Entonces ya nos fuimos al hospital de Mérida. Y allí fue cuando ya la ingresaron. Fue un viernes y un sábado por la noche fue cuando le dio una convulsión en la habitación, que precisamente le cogió a mi hermano y a mi cuñada arriba. Yo estaba abajo con mi sobrino y mi marido y nos llamaron que nos subiéramos corriendo. Y a raíz de esa convulsión, pues Belén se quedó todo el cuerpo dolorido, que incluso se quería arrancar el pijama y me decía, mamá, no me toques, que me duele todo el cuerpo. Y se quedó dormida y ya empezaron a hacerle pruebas y eso, pero ya Belén no reaccionaba. Fue primero ingreso en planta, después ya se ingresó en
en la UCI tras pasar por Badajoz también, tuvo una prueba en Badajoz, Sí. que no sé si fue una de las pruebas ya definitivas para antes de entrar en UCI o estaba ya en UCI. No, antes de entrar en UCI le Fue a hicieron Badajoz. una resonancia La resonancia. en la cual Que diagnosticaron se vio la de que- encefalitis y, claro, pero sin saber la causa. O sea, Exacto. la causa de la encefalitis todavía no la conocíamos. Sabíamos que había afectación del cerebro, pero no la causa, el por qué estaba el cerebro inflamado. Entran en la UCI con las normas de UCI, que no son las mismas normas que tenemos en una habitación normal de planta en el hospital. Hay que cumplir todo lo que te dicen por el bien del paciente, por el bien de Belén. ¿Cómo fueron esas primeras visitas en UCI? Pues mucho miedo, que ese miedo no se ha ido ni se irá nunca, yo creo. Porque, bueno, como bien habéis dicho antes, unos días te daban noticias un poquito esperanzadoras y otros días pues eran negativas. Entonces pues salías de allí pues hecho polvo. Ve a tu hija con tantas máquinas sin saber qué es lo que tiene y cosas, no te lo puedes imaginar, ¿no? De que eso, tú piensas, ¿y esto por qué le está pasando a ella? Yo muchas veces les decía a ellos, era yo la que tenía que estar ahí, no ella, porque ella tiene toda su vida por delante. Y al fin y al cabo, había vivido mi vida. Pregunta César todos los días, ¿no? Sí, Todos los días esa pregunta. todos los días. ¿Por qué a ella? No porque se le desee mal a otra persona, pero ¿por qué a ella? Yo no quería el mal ese para nada, sino para mí. Que yo tirara de mi hija de la mano y fuera yo la que me quedara en esa cama. ¿Y de dónde sacasteis las fuerzas? Porque no se sabía, como hemos dicho, no se sabía al principio cuánto tiempo iba a ser, pero fueron casi 9 meses. Sí, es cierto de que cuando salíamos de la visita, pues con el diagnóstico que nos daban, sí que mi marido y yo, pues uno tiraba para un lado, otro tiraba para el otro. Mi hermano era el que nos unía, el que decía, tenéis que estar juntos, porque vuestras fuerzas se las tenéis que transmitir a ella. Ella está luchando como una guerrera ahí dentro y nosotros tenemos que luchar con ella. Entonces, era cierto lo que él nos dijo y así tenía que ser. Porque eran malos ratos en el hospital, pero luego en casa, no sé si peor. Pues sí, porque tú dejar a tu hija, aunque estaba en muy buenas manos, porque confiábamos 100% en los médicos, Piensa que la dejas sola. enfermeros, pero el tú tenerte que venir para casa y dejarla allí, pues eso te golpeaba y te machacaba diariamente. Estabas deseando al día siguiente para poderte ir, aunque fuera en ese pasillo. Y es cierto que estaba deseandito de que salieran una mijita de UCI para preguntar o solamente que me dijeran, ¿ha pasado bien la noche? Entonces eso ya te iba dando fuerzas un día y otro. Claro, porque las normas de UCI es que solo te informan una vez al día, en este caso era por la mañana, pero la primera persona que veías de salir de ahí, si ya te veías si tenías más o menos buena cara o te decía un ok, ya te quedabas más tranquila hasta la hora de la visita, ¿no? Exactamente. Y ese trato lo decía antes Fran, con los profesionales médicos de allí, ¿cómo fue durante los 9 meses? Pues fue fantástico, la verdad es que te vienes abajo y sí que es muy duro. Tú estás hablando con el médico a los pies de la cama donde estaba Belén y te dan el diagnóstico del día y darte la vuelta cuando ya te informaban y de decirle, ¿estás oyendo, campeona? Que estás mucho mejor
verás que pronto pasa todo esto, y lo mismo te habían dado una mala noticia. Pero yo creo que ella oía y tenía que sentir por lo menos la fuerza que le podíamos transmitir. Entonces era a la vez que vosotros me decíais la verdad, es como que yo le decía a ella una pequeña mentira que hasta yo me la creía. Y yo lo decía, esto lo vamos a conseguir y esto lo vamos a conseguir. Y al día de hoy no me creo que haya pasado todavía. Porque si hay que ser fuerte estando fuera, yo no sé de dónde, y alguna vez me tocó encontrar contigo, también con Ferna, yo no sé dónde sacabais la fuerza para decirle todas esas cosas que le decíais. No lo sé. A ver, tú siempre cuando nosotros es que siempre hemos tenido esa esperanza, entonces pues era que como que tú transmitiéndole esa fuerza y dándole esa fuerza, pues para mí era como que ella cualquier momento iba a arrancar. Entonces pues es cierto que muchas tardes cuando eso la hemos hasta cantado, fatal, pero la hemos cantado, porque a ella le gustaba mucho la música, le gustaban mucho los TikTok. Es cierto que había mucha gente que me decían que en la pandemia estaban entretenidos porque estaban viendo sus TikTok. Y bueno, no tenía sentido del ridículo ninguno. Y yo las miraba por como era, porque era ella, no tenía que fingir ni tenía que... Entonces, pues, la verdad es que muy duro. Le cantabais, incluso una temporada hasta le poníais música adentro, ¿no? Sí. Porque... Compramos una radio y luego fuera parte de la radio sí que le ponía la música. Cada uno con nuestro móvil y preguntábamos qué cantante Que las que le gustaban, ¿no? Y normalmente en momentos que pensábamos que podía tener a lo mejor un poco más de dolor, aparte que ella tenía mucha sedación puesta, pero para intentar aliviarle un poco los momentos del aseo, que los movimientos así que son un poco más bruscos, pues ahí sí que acostumbramos a los pacientes así que ya se hacen como de la familia, Sí. pues incluso también a los ahora mismo ya lo hacemos con cualquiera, ¿no? Cualquiera que nos piden, porque sí que hemos visto que con canciones parece que el dolor mejora, pero en concreto ella pues sí se le poníamos también. Ha sido la paciente más mimada de toda la UCI, porque todos al final la hemos tenido mucho aprecio. Desde conociéndola, claro, yo esta Belén no es la que yo he conocido. Ya. O sea, yo cuando vimos el vídeo en la jornada, a mí era otra persona completamente distinta, que me gustó mucho conocerla, porque yo no es la Belén que yo he conocido a otra Belén completamente distinta desde el día que ingresó hasta el día que se fue. Claro. Y claro, eso pues es de agradecer, pero ha sido una paciente que ha estado muy mimada hasta que ha salido desde la UCI, pero por la familia que ha tenido. O sea, no la conocíamos a ella, pero conociendo a la familia como los veíamos, que actuaban con ella, pues evidentemente nosotros también pues reaccionábamos, ¿no? Veíamos la acción de la familia y nosotros reaccionábamos así. Pues hay que pasar del canal de TikTok, que todavía está activo, hay que rescatar ahí todos los vídeos para que la vea. Sí. Es lo que decías antes, no tenía vergüenza ninguna. Ninguna, A mí siempre me decía, tengo que convencer para hacer un TikTok, no lo he conseguido nunca. No lo he conseguido, y ahora me arrepiento de no haber de haber hecho un TikTok con ella. 8 meses en la UCI, vamos a volver rápidamente a eso. Estuvo 10-15 días una vez en esos 8 meses en planta, ya cuando decidiste darle de alta. A pesar de todo, la gravedad no había desaparecido. A pesar de todo, esos días fueron un regalo. Sí, sí fueron un regalo porque el darla de alta en UCI, también tengo que decir de que algunas veces, a lo mejor cuando estaba Belén sola en UCI, me dejaban de entrar un ratito fuera de las horas de visita y pues lo agradecías de que te dejaran ese ratito. Y pues
decía lo de, a pesar de todo, porque él seguía estando muy malita, pero sí la podía tener más cerca. Sí. Estabais las 24 horas. Es que eran las Casi 24 con ella. horas del día con ella. Su padre y yo estábamos a base de café y de Coca-Cola para no quedarnos en ningún momento dormidos. Y en planta se puso un refuerzo, porque era un caso exclusivo, y es cierto que también la trataron estupendamente los días que estuvo allí, y cuando entraban los enfermeros y ATS a curarla, a lavarla y eso, porque es cierto que Belén no salió de la UCI con su piel intacta, no tenía ninguna pupa ni nada, así es que me la cuidaron estupendamente. Ellos, yo digo, de que cuando estuvo en UCI, ellos eran sus padres, sus madres, eran su familia, porque en ese tiempo quien conocían a Belén fueron ellos. Entonces, pues yo les estoy súper agradecida del trato con mi hija y con nosotros. Y en planta, pues la verdad que también se portaron muy bien. El ratito que bajábamos a tomar un café era cuando entraban para bañarla y nos decían, bajad un ratito para abajo, dais una vuelta y os despejáis un poquito. Entonces, pues en el aseo de por la mañana y en el aseo de por la tarde, pues aprovechábamos Para respirar también. un ratito para salir de allí. Y qué bien olía, qué bien la dejaban, ¿eh? Olía más bien cuando entraban. Que es cierto que la crema que le compré de almendra, luego todas las enfermeras se la compraron. ¿De qué es? Regalo de esos últimos días con ella al lado, la tarde antes dio un aviso, ¿no? Sí, sí fue un aviso. Ella estuvo 4 o 5 días con fiebre. Luego ya los 3 últimos días eran una fiebre muy alta, que le teníamos que poner los pañitos del agua fría y eso para ver si se le bajara, que por cierto no se le pudo poner el último tratamiento por la fiebre. Y ahí pues, perdonadme, pero... El aviso. Quiso que el día antes la gente se pudiera despedir a modo de despedida, valga la redundancia de ella, ¿no? Sí. Ella empezó como a fatigarse de la misma fiebre ya. Y entonces pues tuvieron que llamar, precisamente estaba Fran e Isabel de guardia y los enfermeros de planta pues los llamaron para que se acercaran y la viesen. Le pusieron, al verla que se fatigaba, le faltaba la respiración, ella con la traqueotomía, pues le pusieron la máquina de oxígeno de alto flujo. Y entonces pues Fernando estaba muy nervioso, se salió de la habitación y te llamó a ti, llamó a mi hermano, a mi cuñada, al que era su novio, y yo creo que ahí vio ella un aviso para despedirse de vosotros. Y luego, pues esa misma madrugada, a las 2:30 de la mañana, se le bajan las constantes y yo empiezo, chica, cariño, estaba muy nerviosa, llamábamos a las enfermeras, pero enseguida la máquina volvió otra vez a dar las constantes que tenía que dar. Es cierto de que yo pensé en esos momentos que era la máquina la que estaba mal. Nunca me podía pensar que... Y luego a las 5:30 pues volvieron otra vez a bajarse las constantes. Otra vez empecé, venga chica, venga cariño mío, que tú puedes, venga guerrera. Pero ahí ya la máquina no volvió, no
echaron los enfermeros de la habitación y llamaron a Fran e Isabel. Y Fran e Isabel nos dijeron de que habían hecho todo lo posible y que Belén había fallecido. No nos lo podíamos creer. Nos llevaron a una sala donde nos dieron una tila y unas cosas, con sus palabras nos intentaban de tranquilizar para que pudiéramos llamar a la familia, porque ya Belén había fallecido. Y durante tanto tiempo, especialmente en los últimos tiempos, ¿quiénes fueron vuestros apoyos? Pues nuestros apoyos, pues la familia, amigos, los médicos también nos daban mucho, aunque sabían ellos a lo mejor que no, pero también sentíamos muchos apoyos con ellos. Tú y mi hermano fuisteis de los principales apoyos que tuvimos en esos momentos, porque erais lo que nos dabais mucho ánimo, que siguiéramos para adelante. Y la verdad es que luego en una página de Facebook también encuentro a familiares que están pasando por enfermedad, encefalitis autoinmune, pero en ningún caso es la NMDA. Pero las mamás de los niños pues te decían, es normal los movimientos involuntarios que Belén está haciendo, es normal el diagnóstico que te están dando, pero dándole cariño y dándole apoyo verás cómo todo va a salir bien y todo va a salir para adelante. Había una mamá de un chico que se llama Juanito, que esa mamá pues todos los días me preguntaba por el diagnóstico de Belén, todos los días me decía de que verás cómo Belén sale para adelante, y la verdad que en ella también me apoyé mucho. También digo de que no le he dicho ninguna vez, en ese pasillo de UCI con los demás familiares, pues también llegas a hacer una gran familia, porque sí que hay gente que están a lo mejor 3, 4 días, pero hay otros pacientes que se tiran muchos meses, y bueno, pues allí nos arropábamos unos a otros, en las noticias tanto buenas como malas, y la verdad es que conocimos a muchísima gente y dimos con gente también en ese pasillo buenísimo. Quizá durante esos 9 meses cualquier cosita que te podían aportar en las redes sociales o gente que te daba algo de aliento, de consuelo, siempre venía bien. Después ya de que Belén nos dejara, habéis seguido, en este caso, yendo a la unidad que se creó, que es reciente, además no hace mucho tiempo, ¿no, Fran? Llevamos ya desde el 2020, de la pandemia. De pandemia. ¿Cómo apoyáis a los familiares después en post-UCI? Nosotros lo que hacemos, principalmente valoramos a los pacientes que han pasado un periodo prolongado en la UCI, habitualmente en torno a los 7-10 días de ingreso, ya se considera candidato a la consulta. Y dentro de la consulta, una vez que estamos valorando a los pacientes, valoramos también la situación del familiar, principalmente cuando hacemos las escalas de patología emocional, ¿no? Ansiedad, depresión y estrés postraumático, pues tenemos un ojo en el paciente y un ojo en el familiar. Si vemos que asiente con las preguntas que le estamos haciendo, le preguntamos directamente al familiar, y si nos comenta que está pasando por una situación mala, normalmente los familiares lo que tienen es desgaste emocional, son estrés postraumático y en relación también a desgaste del cuidador, que se llama, ¿no? Entonces lo que hacemos es crear una
hacemos una ficha del familiar como si fuera un paciente. Le pasamos las escalas específicas para las familias, sobre todo para detectar posible sobrecarga emocional, y hacemos un seguimiento en los siguientes meses, principalmente para ver si precisan de tratamiento farmacológico y no farmacológico. Nosotros de entrada intentamos siempre que los pacientes hagan psicoterapia a los que lo necesitan, y si no quieren o no pueden, pues ya valoramos el tratamiento farmacológico. En el caso de María del Mar, ya la conocíamos a ella, sabíamos la situación en la que estaba y directamente pues la citamos. Con un plus, además, que es un síndrome post-UCI familiar en situación de duelo. Es una valoración diferente porque hacemos la valoración del duelo en los meses posteriores, ¿vale? En el caso de que detectáramos un duelo complicado, que ya de base el hecho de perder a un hijo es un duelo complicado, porque es tan complicado que no hay ni siquiera un término para definirlo. Tú te quedas sin padre y eres huérfano, pero tú te quedas sin hijo y no tienes un nombre para dar a eso, ¿no? Entonces, por eso hicimos el seguimiento de María del Mar, pues, bueno, hasta hace muy poco hemos estado viéndonos cada 6 meses en los últimos años, y destacar sobre todo el hecho de que Belén fue la primera paciente del Hospital de Mérida que tuvo el diario de UCI, que es una herramienta que ya se ha hecho muy pública porque los medios ha tenido mucho interés el diario de UCI, pero cuando era Belén la primera, pues en ese momento no teníamos ni psicóloga para que nos ayudara a abrir el diario y hablar con la familia también, que ahora ya la tenemos por suerte, y ese diario pues lo creamos con la intención de ayudarles más a ellos, sabiendo el pronóstico probable de Belén, que Belén no iba a leer el diario, lo más probable. Lo hicimos con el propósito de ayudarles a ellos y a su padre y al resto de familiares, ¿no? Intentando pues descargar emocionalmente en ese diario, pues día a día, todo lo que iban sintiendo, ¿no? Porque ella lo dice muy bien, ¿no? O sea, nosotros dábamos una de cal y una de arena, dentro de que en los últimos meses fue muy estacionario todo el proceso, ¿no? Y para nosotros era muy duro. O sea, era muy duro decirle a unos padres todos los días que su hija estaba mal, que su hija no mejoraba. Entonces ya teníamos que modular un poco la información, y prácticamente luego decíamos siempre lo mismo. Ya. O sea, está igual, poco a poco. Tan duro que el día que falleció Belén le estuvimos haciendo RCP, aun sabiendo que no iba a salir. Estuvimos haciendo RCP 20 minutos, que es lo que marca la ley, y sin mirarla a la cara. O sea, no fuimos capaces de mirarla a la cara en los 20 minutos que estuvimos haciendo la RCP. O sea, que lo que me comentas de hasta dónde llega el profesional con los pacientes, pues llega hasta el punto de haber tenido a una paciente 9 meses, haber acompañado, porque en realidad no podíamos hacer otra cosa que acompañarle. Con la familia. En la incertidumbre, porque en realidad era incertidumbre para ellos y para nosotros, porque no sabíamos cómo iba a salir. Y no fuimos capaces ni de mirarle la cara a Belén durante la RCP. O sea, con eso te digo todo. El diario de UCI, Belén fue la primera paciente de UCI Mérida que lo tuvo. Escribir, en este caso, todos los días lo que iba pasando en ese hospital, que es el germen de este libro, ayuda. A ver, yo voy a ser sincera, y es cierto que yo desde que falleció Belén el diario le tengo, pero no he vuelto a leer nada, porque es como que me hago daño yo sola. Entonces, pues, prefiero mantenerlo donde lo tengo y no leer nada de ahí. Si es cierto. ¿Y este libro, escribir, ayuda? Pues sí. Yo, a ver, después del diario de UCI, yo cuando llegaba a casa sí que escribía todas las noches. Y yo ponía todo lo que había sucedido durante el día, pero también me animaba yo sola poniendo, además que es que lo ponía todas las noches lo mismo, de esto saldremos.
y eres una campeona, porque fue una campeona hasta el último momento. Y la verdad es que luego ya surgió lo de, yo pensé, bueno, pues yo estoy escribiéndole a ella, y por qué no hacerlo público, que esta enfermedad se conozca, se pueda, porque le puede pasar a cualquiera. Visto lo visto, Belén estaba tan bien y a los 3 días, pues ya prácticamente, si tenías ahí a tu hija, era confortante de decir, la tengo, pero la situación que estaba, aunque yo con Fran lo he hablado y con los demás médicos, yo hubiese dado las 24 horas del día por tenerla aquí, habiéndole quedado la deficiencia que le hubiese quedado. Egoísta a lo mejor de mi parte, porque no sabe lo que ella podría estar pasando. Sí, lo hablamos un día. Exactamente. Esta conversación. Pero Bueno, pues este libro te lo has marcado como un reto. Es lo que hubiera querido Belén, ¿no? pues sí. Ella a mí me enseñó, y yo no soy una persona tampoco, no me considero una persona que nunca quiera el mal para nadie. Ya lo he dicho antes, que no le pase a nadie más la enfermedad que tuvo Belén, que yo no se la deseaba ni a mi peor enemigo, que no creo que tenga alguno, pero es muy, muy doloroso el pasar por todo esto, ¿no? Y el post. Es que no sé si hacértela, pero ¿cómo es vivir sin Belén? Pues ya la vida no tiene sentido, ya te cambia todo, no tienes por quién luchar, te da igual vivir, te da igual respirar. En realidad, en esta vida muchas veces pensamos de que el vivir bien, el vivir cómodamente, el tener más, a lo mejor, un alto nivel, pero no nos damos cuenta que la vida pasa en un segundo, que ahora estamos todos aquí, dentro de un rato no sabemos dónde podemos estar, no sabemos disfrutar de los momentos. Siempre decimos, pues mañana hacemos esto, mañana hacemos lo otro. Yo es verdad que con Belén me he llevado todo lo que he podido, lo he hecho al momento, he disfrutado de ella al momento, pero sí que es cierto que no miramos en lo que es el momento, miramos en el mañana, y tiene que ser el ahora. Entonces, pues, hay que disfrutar el momento, y el ahora, mañana no. Decías que te has llevado todo para adelante, es decir, si había que viajar se viajaba, si había que irse a tomar un café por la tarde se iba a tomar. Me refiero, es todo lo que nos podamos llevar por delante es bueno en contrarrestación de lo que después de dejarnos ya no podemos vivir con ella, ¿no? Exactamente. Así que el libro es un reto, el libro ha salido a la luz ya. Tienes intención también de formar ahora una asociación, ¿no?, para seguir ayudando. Sí, quiero después, Ya, hacer una asociación que investigue más sobre esta enfermedad, ayudar a la persona que lo necesite. Ya le he dicho a Fran que para lo que sea y para quien sea, que yo me ofrezco incondicionalmente a ayudar de la manera que pueda, porque eso también me lo enseñó ella, el ayudar a mí
hoy en día me fortalece. Entonces, pues el libro, la asociación, me quiero volcar en esta enfermedad. Fuera parte de si puedo ayudar a otras personas, pero quiero que se conozca, quiero que se investigue un poquito más. Y mi vida ya quiero dejarla, pues, para mantener el nombre de Belén muy alto, porque se lo merece. Y, como te he dicho... Es la visión que ha dejado. Exactamente. Que hay que seguir a... Bueno, muchas más cosas... vais a poder leer más cosas una vez que compréis el libro. Nos queda un capítulo dentro de ese libro que es el de los agradecimientos, pero si alguien del público, yo creo que es el momento, si alguien del público que quiere hacer alguna pregunta, levantamos la mano y en un momentito respondemos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ay, Nicasio. Tengo un micrófono aquí. Sí, pero así te escucha todo el mundo. Creo que se merece unas palabras de agradecimiento a la sanidad pública, nada más. Yo creo que también ha jugado un papel muy importante. ¡Viva la sanidad pública! Gracias, Nicasio. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, pues gracias, Nicasio. El último capítulo del libro es el dedicado a los agradecimientos que durante esos 9 meses y el tiempo posterior hay muchos, ¿no? Pues sí. Le estoy eternamente agradecida, como bien ha dicho Nicasio, a la sanidad pública, en especial al equipo de UCI de Mérida, que lo formáis todo, desde limpiadores hasta pasando por enfermeros y llegando a vosotros los médicos. Sois todos un gran equipazo. Darle las gracias también a familia, amigos y a toda la persona que... No quiero que se me quede nadie atrás. En el tintero, sí. Porque de que eso nos habéis ayudado psicológicamente, nos habéis ayudado económicamente. Saben bien quiénes son sin decir palabras. Y os estoy eternamente agradecidos a todos por estar aquí esta noche, acompañándonos, y no tengo palabras ya para... Quizás esos agradecimientos, yo voy a cerrar ese pequeño capítulo agradeciendo sin duda también, lo dije antes, al Ayuntamiento de Guareña por todas las facilidades, también a los amigos de la familia Sonigú, no sé si está por aquí, sí. También a Iberta Caballero, que hemos tenido un montón de llamadas, correos, mensajes, WhatsApp, de todo estos días, porque se han involucrado un montón. También a Juan Antonio Ruiz, que esta noche nos está haciendo aquí de reportero para que este acto se quede para siempre entre nosotros. Y ya está, decir y recordar que todos los beneficios de la venta del libro van a ir destinados a
a la investigación de esta enfermedad, ¿no? Sí, igual que la asociación no es solamente va a ser para enfermedad autoinmune en MDA, sino para lo que es en sí la enfermedad autoinmune, que hay muchas, y no solo centrada en una, sino en lo que varias, porque en sí todas tienen poco conocimiento médico y tienen poquita, que se sabe muy poquito de ellos. Entonces, pues ese es mi planteamiento. Irá todo para lo que es el Clinic de Barcelona, que ya nos pondremos en contacto, y para el neurólogo científico de estas enfermedades, irá toda la recaudación para ello. Bueno, ahora, una vez que termine esta presentación, este acto, vais a poder comprar el libro. Quien quiera que lo firme, que lo dedique, puede venir aquí otra vez al escenario y lo pueda firmar y lo pueda dedicar. Te voy a dar la palabra porque tú eres la que vas a cerrar este acto, pero yo quiero agradecer también a Victoria Lozano, que está aquí atrás, que le he pedido que estuviera ahí porque no sabría si yo podía terminar. O no esta presentación. Que Belén, como decimos siempre, está aquí con nosotros. Hoy la tenemos ahí en esta imagen. Y yo, 30 segundos para cerrar. Un mes que soy de poco poner cosas en las redes sociales, pero un mes después de irse, porque no fui capaz de poner nada en el inicio. Una vez que se fue, escribí unas cositas y quiero hoy, a modo de homenaje, recordarlas aquí. Y titulé ese post de Facebook Orgullo de prima. Fran, que la prima se ha ido. ¿Te acuerdas de esa frase, verdad? Parece mentira que hiciera un mes ya desde que escuché esa frase, aún no me lo creo. Desde ese tiempo que nos dejaste, ni un solo día ha habido que no nos acordáramos de ti. Te fuiste de luchar como una auténtica campeona, de aferrarte durante tantos meses a la vida, esa vida que tenías por delante para cumplir todos tus sueños. Qué gran ejemplo nos diste. Te fuiste de nuestro lado, físicamente sí, aunque no lo harás para nunca, de nuestros corazones, ni de nuestros pensamientos, ni de nuestros recuerdos. Siempre me acordaré de cómo de pequeña te quedabas dormida entre las piernas viendo El Chavo del Ocho, o de cómo cantábamos la canción del sapito, o de la rabia que te daba escuchar esa canción del algo pequeñito, o del chiste de las fresas cada Nochevieja. Siempre me acordaré como, aunque ya no escucharé nunca más eso de ¿qué pasa, primo?, con esa alegría que siempre lo decía, retomará para siempre esa frase en mi cabeza. Aunque ya no nos iríamos más de viaje, siempre guardaré todos los momentos de los que hicimos, a las playas de Cádiz, de Málaga, de Huelva, al Teatro de Mérida, pero sobre todo ese fin de semana de primos en Madrid, a la Warner, que la vida en forma de regalo nos puso en el camino, o de los conciertos de India Martínez, del Alborano de Melendi, a los que fuimos. Y aunque ya nos reiremos más juntos, siempre tendré en mi cabeza esa risa guasona que tenías y que nos daba la vida a todos los que estábamos a tu lado. Síguenos cuidando y abrazando a todos bien fuerte, primuca. Te quiero y te queremos siempre, todos, Belencita. Así más de 30 segundos, pero bueno, no pasa nada.
Últimas palabras y cerramos esta presentación. Pues nada, como bien has dicho, siempre va a estar con nosotros. Ella, yo creo que es la que me está guiando a hacer estos proyectos. Es la que me ha levantado un poquito para seguir luchando. Y daros las gracias enormemente a todo el mundo por estar aquí. Y ella siempre, yo pienso que hoy, aunque está aquí su foto, pero también nos está viendo. Y todos los días, pues, es la que nos da la fortaleza para levantarte y para seguir adelante, por así decirlo. Y yo digo que su cuerpo se ha ido, pero ella siempre está con nosotros. Recordamos, podéis comprar el libro ahora, Belén desde el cielo. Muchas gracias, Fran, por haber estado esta noche aquí con nosotros. Siempre. Muchas gracias también por haber confiado en mí en un acto así. Era muy complicado. Y gracias sobre todo a todos vosotros, a todas vosotras por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, buenas noches. Recordamos que si podéis comprar el libro, podéis subir aquí al escenario ahora para que lo firme y lo dedique. Eres más grande. Muchas gracias por todo.